Saludos, a continuación hoy presentamos un pequeño resumen del ponente, el doctor Fernando Tapia, quien es médico cirujano egresado de la Universidad del Zulia en Maracaibo, Venezuela. Asimismo es magíster en enseñanza de la biología de la División de Estudios para Graduados de la Facultad de Humanidades y Educación y el mencionado ponente tiene un diploma de estudios avanzados como máster de la Universidad de Córdoba, España. También es doctor en educación con perspectivas históricas, políticas, curriculares y de gestión de la Universidad de Córdoba, España. Igualmente, el doctor cuenta con una amplia experiencia en docencia de investigación en pregrado y posgrado por la Facultad de Humanidades y Educación, también en los núcleos de Punto Fijo y Cabimas de la Universidad del Zulia. Actualmente se desempeña como profesor de la Universidad del Este eh, y también ha sido investigador y co-investigador de diferentes proyectos auspiciados por la Universidad del Zulia y el Condes, y también ha sido escritor de diferentes libros que han sido liderados y capítulos de libros liderados por él. A continuación dejamos al ponente en sus palabras con respecto a la ponencia, a la disertación que nos llevará el día de hoy. Gusto en saludarles a todos. Les habla el doctor Fernando Tapia, médico cirujano, magíster en enseñanza de la biología y doctor en educación. Actualmente me desempeño como docente en la Escuela de Educación de la Universidad Central del Este en la República Dominicana y estuve trabajando con la Universidad del Zulia durante 20 años, de donde salí como profesor titular. En este momento vamos a tratar de poner algunas ideas sobre la mesa respecto a las tecnologías de la información y la comunicación en educación, sobre todo en la coyuntura social que hemos vivido durante la pandemia COVID-19. Hay un antes, un en y un después. Y entonces, bueno, vamos a tratar de resumir algunas ideas claves, centrales, también desde mi experiencia durante este periodo de tiempo. Ciertamente las tecnologías de la información y comunicación son una herramienta que ha transformado el mundo de hoy. El mundo en el cual hoy estamos viviendo es un mundo diferente, en alto grado y en alto nivel, debido en gran parte al desarrollo de las tecnologías de información y comunicación, sobre todo la forma en socializarnos. De hecho, la transformación ha invadido distintos espacios y por tanto ha transformado nuestra forma de comunicarnos, de entretenernos, de trabajar, de negociar, de gobernar, de socializar. El mundo de hoy ha visto la influencia de las tecnologías de la información y la comunicación también en la cultura, en la economía, en la vida familiar y social. Sabemos pues que ha invadido incluso nuestra casa, nuestro hogar, nuestra intimidad. Y las tecnologías de la información y comunicación, por supuesto, no se han quedado atrás en también ingresar a los sistemas educativos y, por tanto, influenciar también la educación. La incorporación, de hecho, en la educación ha sido lenta. Ha sido una incorporación lenta. En los últimos 30 años, pues ha ido avanzando lento, pero progresivamente, sin detenerse. Incluso yo pudiera decir y agregar esta palabra de que ha sido tímida la intervención muchas veces por la resistencia del propio profesorado, al cual no culpamos porque ciertamente las tecnologías no nacieron dentro del sistema educativo ni para el sistema educativo. Algo que sí es cierto es que las tecnologías nos ha demostrado en este periodo de pandemia que entonces no se borran las fronteras de espacio y tiempo y podemos estar conectados aun cuando estemos en distintas latitudes, podemos estar conectados en un momento determinado. La educación frente a las TIC entonces responde, tiene que responder porque incorporarlas en el sistema educativo, incorporarlas en la educación y que esa incorporación sea efectiva es un desafío. Recordando lo que decía ahorita, que no fueron concebidas las tecnologías de la información y comunicación para la educación. No, su origen
su naturaleza no fue para los sistemas de enseñanza. No son demandadas tampoco por los docentes o por la comunidad docente y no se adaptan fácilmente al uso de la pedagogía o al uso pedagógico. Ya estos lo decían en el año 2003, de manera tal que esta raíz o este sentimiento, pensamiento, representa entonces un obstáculo para esa incorporación adecuada de la tecnología a la educación. De manera tal que la incorporación a las tecnologías no ha sido producto del propio sistema educativo, ni ha sido producto entonces de la demanda de los maestros, sino que responde a una necesidad social. La invasión de la tecnología a la sociedad, entonces, ha demandado desde el sistema educativo, la misma sociedad ha demandado que el propio sistema educativo incorpore las tecnologías. De manera tal que la incorporación de las tecnologías en la educación responde a una necesidad social más que a una propia necesidad surgida del sistema educativo. Quizás ahora se ha convertido en una necesidad. Pero la incorporación entonces de la tecnología implica dos elementos. Primero, aprender tecnología y segundo, aprender con la tecnología. De manera tal que en el sistema educativo, entonces, intervienen estos dos elementos o se incorporan estos dos elementos que serían entonces aprender tecnología. Tenemos que aprender para poder incorporarla y además tenemos que saber aprender con la tecnología y además saber enseñar con la tecnología. Entonces tiene unas implicaciones importantes. La escuela de hoy, la escuela del siglo XXI, entonces tiene unos pilares concretos, porque es una escuela que aprende, estamos en constante aprendizaje. Y los cuatro pilares fundamentales entonces serían aprender a ser, que va intrínseco dentro del propio ser humano, el aprender a conocer, el aprender a hacer y el aprender a vivir o a convivir juntos. De manera tal que la educación, la escuela tiene que responder a estos principios y dentro de esos principios, por supuesto, aumentar los niveles de cohesión social, inducir los valores nucleares de la vida cívica, la construcción de identidad. Por supuesto que las tecnologías de la información y comunicación están metidas o intrincadas también en esto porque provocan o han provocado un movimiento también de los valores nucleares de la vida cívica y la forma de cómo cohesionarnos socialmente. Y muy importante, y por supuesto que lo deje de último en esta lámina, que sería responder a la multiplicidad de fuentes de información. Sabemos que es un problema. Antes no era un problema porque teníamos una única fuente de información muchas veces dentro del aula, o dos fuentes, que era el libro y el maestro. Sin embargo, ahora las tecnologías han abierto un gran panorama de fuentes de información que muchas veces no sabemos de dónde viene y los chicos mucho menos, que no saben discernir de dónde viene la información. Entonces es muy importante este otro elemento, que es la multiplicidad de fuentes de información, diversidad de contenidos multimedia, diversidad de modos de saber en red, diversidad de formatos. La información la obtenemos desde distintos formatos, videos, audios, textos, etc. La escuela, además interactivos, algunos de ellos, la escuela gestiona entonces estos saberes. La escuela es la gestora de estos saberes. Esa es la función principal y primordial de la escuela, la gestión del conocimiento. ¿Y quiénes hacen esta gestión? Los profesores y los alumnos. Los profesores como trabajadores del conocimiento y los alumnos como personas en formación dedicadas, por supuesto, a aprender y aprender a aprender. Profesores y alumnos deben entonces procesar el conocimiento. El conocimiento se convierte entonces, siendo la escuela la gestora del conocimiento y esa es su función principal, entonces la escuela, el conocimiento se convierte en la materia prima. Pero ¿dónde está ese conocimiento? ¿Dónde está acumulado? ¿Dónde la sociedad lo guarda? En los libros, en los manuales, en las enciclopedias, en las revistas, en las bibliotecas, en los recursos didácticos. Allí está ese conocimiento que la ciencia ha ido acumulando, guardando. Pero ahora muchos de esos recursos son digitales o están en formatos digitales. Por tanto, tenemos acceso desde la tecnología a diversidad de recursos.
Y eso hace imperiosa la necesidad de la incorporación de las tecnologías a la educación. Entonces, la gestión del conocimiento y las TIC, existe un desfase. Grandes investigadores hablan de este desfase, ¿verdad?, entre las expectativas que teníamos de incorporar las tecnologías en la educación, incorporarla a las escuelas, llevar los equipos a las escuelas, y la mejora en la educación por la incorporación de las tecnologías en la escuela. Bien, profesores y estudiantes nos hemos visto en desigualdad de condiciones, de manera tal que hay una desigualdad, precisamente este desfase entre expectativas y mejoras del sistema educativo puede deberse a dos razones, que es precisamente este desfase, esta desigualdad social, desigualdad para adquirir los equipos y los dispositivos, por un lado, y además desigualdad para tener el acceso al Internet o a la red. Es necesario, estos elementos son necesarios, pero no son suficientes para una buena incorporación de las tecnologías en la educación. Se hace entonces, muchas veces, en algunos países, incluso hay descripciones o algunos investigadores hablan de que incluso en los Estados Unidos se hace un uso limitado, a pesar de tener escuelas muy equipadas con tecnología, etcétera, pues se hace un uso muy limitado y poco innovador de las tecnologías, que va a depender, según Cole, por ejemplo, dice, va a depender del dominio de las tecnologías de la información y la comunicación por parte del profesorado, y además de las concepciones que tiene el profesorado del propio proceso de enseñanza-aprendizaje. Si estamos frente a un maestro tradicional que cree en la educación tradicional transmisiva, entonces las tecnologías serán usadas desde esta perspectiva y se esforzará por aprender estrategias para presentar, por ejemplo, los contenidos. Si estamos ante un maestro que tiene una concepción constructivista del proceso de enseñanza-aprendizaje, entonces promoverá actividades de exploración, trabajo autónomo, colaborativo, entre otros. Bien, ¿qué pasó con la pandemia? Con la pandemia nos fuimos todos a la casa. Nos han enviado a todos a la casa para protegernos, pues, del COVID-19 como una medida preventiva. ¿Y qué ha quedado al descubierto con la pandemia? Desde el punto de vista educativo y, por supuesto, que el uso de las TIC. Entre otras cosas, yo coloqué aquí 5 cositas, nada más por cuestiones de tiempo, porque entre otras cosas, una, quedó en evidencia la brecha digital de la que estábamos hablando, de este desfase, ¿verdad? De esta desigualdad social ante el acceso a los dispositivos del Internet, las desigualdades e inequidades sociales. En segundo lugar, no estábamos preparados para enfrentar el confinamiento desde las escuelas, es decir, que quedó a la vista la vulnerabilidad del sistema educativo también. No solamente el nuestro, el de muchísimos países. En tercer lugar, la falta de preparación del personal docente en el manejo tecnológico, a pesar de estar hablando de tecnología desde hace muchos años. Y sin embargo, pues el personal docente no estaba preparado tampoco para este confinamiento y mucho menos para trabajar con las tecnologías. En cuarta posición, coloca el desconocimiento por parte de los actores educativos. De eso también nos dimos cuenta. Los actores educativos desconocen la cantidad de herramientas y plataformas útiles en educación que ya estaban diseñadas o por lo menos que eran adaptables a la educación. Y en quinto lugar, creo que se evidenciaron también las diferencias notables entre los nativos digitales, entre los profesores nativos digitales y los profesores inmigrantes digitales. ¿Qué cosas nos permitieron durante la pandemia del COVID-19 salir airosos y que los chicos no perdieran su año escolar? Entre otras cosas, en primer lugar, los planes de formación para el profesorado respecto al uso de las tecnologías. Aquí, en la República Dominicana, inmediatamente se activó un plan de formación docente para el uso de las tecnologías a todo nivel, desde los docentes de la educación primaria, secundaria, hasta los docentes de educación universitaria, que eso permitió mantener abiertas las puertas de las universidades, las puertas de las escuelas y las puertas de los institutos de educación secundaria abiertos en el buen sentido de la palabra. Los niños no podían ir a la escuela, los jóvenes no podían ir a la universidad, ciertamente, pero estábamos todos conectados a través de las tecnologías. Y los planes de formación fueron a todo nivel. En segundo lugar, el uso de plataformas, aplicaciones y herramientas digitales.
Aquí voy a hacer una mezcla de todas ellas. Microsoft Teams, por ejemplo, en la universidad en la que nosotros estamos trabajando, Universidad Central del Este, nos sirvió como una herramienta para conectarnos, ¿verdad?, de forma sincrónica con los estudiantes. Zoom, también en muchas otras instituciones, Zoom. Nosotros también trabajamos con la plataforma Moodle, donde colocábamos, asignábamos tareas, exámenes, cantidades de recursos didácticos que podíamos subir a la plataforma con link, etcétera, ¿no? Algunas otras instituciones trabajaron con Blackboard. En las escuelas predominó el uso de Google Classroom, EducaPlay, Google Meet, por ejemplo, en las escuelas también usaban Google Meet y Zoom para las conexiones directas. Algunos juegos interactivos se planificaban con Kahoot, algunos cuestionarios con Socrates o Netboard, otros con WhatsApp, aunque ya estaba en una red muy vieja, pero su utilización dentro de la escuela no era el uso corriente u ordinario que se le daba. Sin embargo, pues el WhatsApp nos sirvió de mucho también. Un trabajo que ya hemos publicado, nos hemos dado cuenta que el WhatsApp fue una de las herramientas más poderosas que permitió el avance del sistema. Los correos electrónicos pues también no funcionaron. Uso y proliferación, por ejemplo, de recursos didácticos, por ejemplo, videos, tutoriales, cantidad de videos de todas las asignaturas hay. Ahora en la web habían, pero ahora hay más todavía. Tutoriales, recursos didácticos como laboratorios virtuales, que fueron descubiertos, desempolvados, los hemos conocido muchos. De nosotros hemos conocido, pues los simuladores, tareas electrónicas en diversas áreas del saber han surgido, las matemáticas, la lengua, las sociales, el inglés en la lengua extranjera, por ejemplo, para nosotros como una lengua extranjera o una segunda lengua. El inglés, etcétera. Es decir, cantidades de tareas también que han surgido desde las plataformas estas y que están, por supuesto, a disposición de nosotros en la Internet. Ahí están algunos de los logos, ¿verdad? Los pueden ver. El trabajo colaborativo también nos permitió salir airosos, es decir, maestros nativos digitales, maestros jóvenes que se manejaban con la tecnología, porque ya nacieron en la era tecnológica, entonces han enseñado a los maestros inmigrantes digitales, de manera tal que hubo una cooperación dentro de los centros educativos también que nos permitió, que nos ayudó. Trabajar en equipo fue fundamental. Y finalmente el cuarto punto, que yo puedo colocar allí muchas cosas más, pero por cuestiones de tiempo solamente algunos puntos que me parecen que son muy claves. Aprendimos a utilizar el celular para estudiar y para enseñar. El dispositivo más utilizado, ya lo hemos publicado en un artículo, el dispositivo más utilizado en este tiempo de pandemia fue el celular, el teléfono celular. De manera tal que el teléfono, que era una herramienta para llamar o quizás ya será utilizada para entretenerse, se convirtió en una herramienta poderosa para la escuela, a través de la cual podíamos enseñar y aprender. De manera tal que el celular se convirtió en esa herramienta. Yo me recuerdo cuando hacíamos una investigación previa, hace un tiempo, el celular era un terror para los docentes. Y todo lo que eran los videojuegos que estaban allí, etcétera, era como una herramienta, era un obstáculo más bien para el aprendizaje, y pues la pandemia ha virado la torta y ahora estamos viendo que el teléfono celular pues ha sido una herramienta poderosa que nos ha permitido salir, porque el que no tenía la computadora, una laptop o una cámara a través de la cual podía conectarse, pues el teléfono celular nos dio entonces esa salida. Y finalmente con esta lámina termino. ¿Qué hicimos para reducir la brecha digital? ¿Por qué? Porque decíamos que había una brecha digital. Habían una cierta parte de la población, un importante sector, que no tenía acceso al Internet o que no tenía los dispositivos, ya lo decíamos, y no solo aquí, en distintos países. Pues el gobierno, aquí en la República Dominicana, entonces ha implementado el uso de la televisión para televisar clases. Estas clases serán televisadas en distintos canales a distintas horas, de manera que tal que donde no había internet podían accesar a través de la televisión a sus clases. Pero en los niños, además, el gobierno creó unos cuadernillos que fueron repartidos a todos los niños y en estos cuadernillos estaban pues los contenidos
Además, esos contenidos eran reforzados por las clases televisadas y habían allí actividades y tareas para niños. Por supuesto que todo el mundo no pudo aprovechar todas estas bondades. No todo el mundo las aprovechó, pero ciertamente se movilizó el gobierno para no dejar a nadie fuera del sistema educativo durante este año y medio de confinamiento prácticamente. ¿Qué nos espera después de la pandemia? Es claro, la incorporación de las TIC es un hecho, no podemos dar un paso atrás. Las TIC deben formar parte del propio sistema, deben formar parte del aula de clases, deben formar parte del día a día del maestro, de los estudiantes, sin abusar de ellas. Pero su incorporación e implementación deben formar parte. No podemos echar atrás lo que hemos adelantado ahora durante la pandemia. Hay que seguir formando a los maestros, enseñándoles herramientas tecnológicas para innovar. Hay que estudiar los efectos del uso de las tecnologías durante la pandemia, porque no todo fue bien. Por supuesto que tiene sus aspectos negativos y que esos aspectos negativos, por supuesto, hay que estudiarlos para no incurrir o no reproducir, ¿verdad?, esas sensaciones o esos aspectos negativos que las tecnologías de alguna manera pues han influenciado dentro del propio sistema y dentro de los niños incluso. Bueno, muchísimas gracias. Realmente ha sido para mí un placer haber preparado pues, esta presentación.